Quiero comenzar este sermón o este estudio de la palabra de nuestro Dios con alguna de las frases una de las frases de hombres multimillonarios, ricos, conocidos en el mundo en cuanto a las riquezas o al éxito terrenal. Juan Rockefeller dijo, he hecho muchos millones de dólares, pero no me han traído ninguna felicidad. Los cambiaría de buena gana por aquellos días en que me sentaba ante mi mesa de trabajo en Cleveland y me considero en aquel tiempo como rico, aunque mi sueldo fuera de $3 a la semana. Podemos añadir que este famoso millonario, además de tener la salud quebrantada, necesitaba un guardia permanente para preservar su vida de enemigos codiciosos de su fortuna, de su riqueza. Otro hombre, con el nombre de W.H. Vanderbilt, dijo, la administración de 20 o más bien 200 millones de dólares es un peso bastante grande para anonadar cualquier cerebro. Es un peso aplastante, capaz de matarle a uno. No hay en ello ningún placer. Juan Jacobo Astor dijo, 5 millones de dólares, una gran fortuna en su tiempo, pero había sido un mártir de la melancolía y confesó, soy el hombre más miserable de la tierra. Henry Ford, el rey de los automóviles, dijo, el trabajo es el único placer. Es tan solo el trabajo lo que me conserva vivo y hace la vida digna de ser vivida. Yo era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánico. Otro multimillonario dijo estas palabras, los multimillonarios raramente sonríen o raramente tienen felicidad. Las riquezas, el éxito material no traen verdadera riqueza a la vida del hombre. Y a pesar de que vemos declaraciones de hombres muy exitosos en el mundo, estamos hablando de gente multimillonaria, en verdad. Gente con mucho poder adquisitivo, mucho poder económico. Y decir estas palabras en cuanto a la riqueza, esto nos debe de llevar a nosotros a pensar, en verdad, si el éxito material trae fortuna, satisfacción a la vida del hombre. Pero a pesar de que la fortuna no trae satisfacción al hombre, ¿por qué el dinero es tan llamativo y atrae a muchos hombres? No solamente a gente que no conoce a Dios, sino también a hombres que se identifican como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y cómo es que el dinero los atrae tanto cuando vemos nosotros estas declaraciones de estos hombres millonarios? Lo único que podemos ver en sus declaraciones es tristeza, insatisfacción, depresión, melancolía y pues un vacío en sus vidas que el dinero no ha podido satisfacer. Esto lo hablamos nosotros en este momento, pero todos somos testigos a través de las noticias como personajes de la farándula, personajes que están en el medio artístico, en la política, etcétera, etcétera,
aún con todo lo que han poseído, han terminado una vida muy trágica. El suicidio es a veces la salida más fácil para esas personas que el dinero no pudo satisfacer en ellos. Hermanos, en esta tarde voy a estar enseñando sobre lo que el apóstol Pablo enseña precisamente en cuanto al éxito terrenal. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en este importante tema para todos nosotros? El título de la predicación que les voy a compartir lleva por nombre: La verdadera ganancia en la piedad es el contentamiento. Y quiero que me acompañe a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 10. El apóstol Pablo escribe: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Quiero que presten atención en esas últimas palabras de este verso en adelante. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. El apóstol Pablo ha dado una serie de características de lo que es un falso maestro. Un falso maestro es alguien que se ha apartado de las palabras de Cristo y de la doctrina, no predica a Cristo. También nos habla en cuanto a su vida moral. Un hombre orgulloso, envanecido, que muestra a través de su vida las obras de la carne, como la envidia, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias. Y también el apóstol Pablo ha mencionado que los falsos maestros son aquellos que tienen un entendimiento corrupto en su mente, o sea, están privados también de la verdad del evangelio. Pero algo muy importante que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para que ponga atención sobre lo que son los falsos maestros, va a hablar en cuanto a la piedad verdadera. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, nos dice en el versículo 5, que ellos tomaban la piedad como fuente de ganancia. Y el apóstol Pablo va a advertir también a Timoteo que tenga mucho cuidado con ellos, pero él va a enseñar también acerca de los maestros fieles a Cristo, los maestros que predican la doctrina apostólica, aquellos que están dentro del ministerio, del cuidado pastoral de la iglesia. Les va también a instruir a que ellos tengan cuidado de no predicar por ganancia deshonesta, que ellos mantengan una vida de contentamiento en lo que Dios ha provisto.
Eso es lo que el apóstol Pablo le va a enseñar a Pablo para que instruya también a los demás ancianos y a la congregación en este tema tan importante. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo aquí en esta carta usa varias veces la palabra piedad. En el capítulo 4 aparece una vez, y luego en este capítulo 6 aparece ya 2 veces la palabra piedad. Y si seguimos estudiando la segunda de Timoteo, vamos a encontrar que el apóstol Pablo en capítulo 3 de la segunda de Timoteo también habla en cuanto a la piedad. Estos falsos maestros, en este caso, en este contexto, ellos estaban tomando la piedad como una fuente de ganancia. Ahora, es interesante que pueda definir nuevamente lo que es la palabra piedad. ¿Por qué? Porque la piedad es básicamente lo que nos dice la definición en griego, es temor en presencia de lo que es más alto que lo humano. O es una reverencia a todo lo majestuoso y divino, que se expresa precisamente con temor y reverencia. También la palabra piedad implica la adoración que conviene a ese temor de reverente que tenemos hacia esa persona más alta. En este caso, pues es Dios. La piedad también nos habla en cuanto a una vida activa de obediencia apropiada en esa actitud reverente. Bueno, básicamente el hecho es que hasta donde el griego define o dispone de lo que es la palabra piedad, expresa la idea de la religión. O sea, la religión tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el temor, tiene que ver con la reverencia. La religión cristiana, ¿verdad? Entonces, para entender mejor lo que Pablo dice en cuanto a la piedad, que estos hacen mercadería de ello, hay algunas versiones que nos lo dicen mejor. Y solamente por decirle alguna de las que tengo en estos apuntes de lo que Pablo dice en este versículo, en cuanto a estos falsos maestros, dice, y peleas sin fin. Esta es la versión Dios habla hoy. Y peleas sin fin que entre gente que tiene una mente pervertida y no conoce la verdad. Y lo que me interesa es que dice al final esta versión, y que toman la religión, o sea, toman la religión por una fuente de riqueza. Y otras también dicen, toman la religión para ganar mucho dinero, el lenguaje sencillo, la Biblia. Y la otra, bueno, ya le estoy comentando las otras traducciones. La Biblia latinoamericana dice, están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. La religión es puro negocio. Entonces, muchas veces he escuchado la expresión de la gente que dice, lo que es la religión es puro negocio. Es el negocio de los hombres, la religión, ¿verdad? Esto lo escuchamos de gente que es escéptica en cuanto a la fe y que ellos concluyen que todos aquellos que están activos en cualquier religión que sea en el mundo, que lo usan como puro negocio, entre los cuales, por supuesto, ellos incluyen al cristianismo. Y en verdad, algunos han dado una mala representación de lo que es la fe cristiana, el camino el camino de Cristo, la religión cristiana. Han dado una muy mala presentación. ¿Por qué? Porque muy a menudo nosotros nos damos cuenta de cuánta gente toma la piedad, la religión, para hacer negocio, enriquecerse. O sea, les digo yo esto porque si hemos visto que las riquezas no han traído satisfacción, no dan plenitud, no dan esa vida plena que necesitamos, pero muchos van detrás de esto, de las riquezas. Lo siguen haciendo, y estos falsos maestros iban en pos de la ganancia que podía darle la religión. Y no podemos nosotros dudar que, así como fue en el tiempo de Pablo, también en la actualidad hay muchos que están haciendo un negocio de la religión, de la piedad.
estaba yo, pues, analizando algunas cosas en cuanto a esto, y una mujer muy famosa que sale en el YouTube, que es pastora, no hay pastoras bíblicamente, pero iba a dar una conferencia en la ciudad de Guadalajara por 2 días. ¿Y ustedes saben cuánto esta persona estaba pidiendo para dar esa conferencia aquí en Guadalajara? Por 2 noches pidió $135,000. Si lo sumamos, ¿cuánto es? Es mucho, ¿verdad? Es mucho dinero. Entonces, eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien, identificar a un falso maestro, porque el falso maestro va a tener esa tendencia a hacer de la religión, de la fe en Cristo, un negocio. Entonces Pablo exhibe estas características del falso maestro. ¿Qué es lo que lo motivaba al falso maestro? Pues era precisamente involucrarse en el ministerio de la predicación o de la enseñanza, porque amaba el dinero. Entonces, el primer punto que les comparto es una motivación errada en cuanto a la piedad, en cuanto a la religión. Estos supuestos maestros hacían alarde de un conocimiento que supuestamente ellos habían adquirido y se creían superiores a los demás, y daban la impresión de que ellos en verdad practicaban una piedad, pero era pura apariencia, porque en verdad lo que ellos buscaban era una ganancia a través de ella. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. La piedad para el falso maestro es el medio para ganar riqueza, pero también es un medio para la abundancia y la comodidad material. Bueno, eso se supone. Ellos están buscando abundancia y están buscando comodidades materiales, y eso es lo que los motivaba prácticamente a estos maestros falsos. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 5, que toman como fuente de ganancia la piedad. Ganancia, obviamente, nos habla a nosotros de provisión, un medio, es a través de esto una forma de adquirir ganancia. Entonces, lo que estos corruptos de vida y de mente buscaban era riqueza, ganar mucho dinero, convertir pues puro negocio la piedad, la religión. Tomaron la devoción a Dios como un medio para enriquecerse, como un medio para alcanzar esa riqueza. Entonces, esa era la motivación de estos hombres falsos. Ellos buscaban estas cosas en cuanto a la piedad. Lo que vemos es que el maestro falso hace un comercio impío sobre la religión, sobre la piedad. Lo hace. El falso maestro eso está buscando siempre. Quitarle el dinero a las personas. Y no sé cuántos de los que han estado aquí en este lugar, bueno, no en el púlpito por supuesto, pero cuántos de los que están y han pasado aquí por la iglesia han sido víctimas de un hombre o de una mujer así, que les pedían a ustedes sembrar tanta cantidad para que ustedes pudieran recibir, pero al final no recibían a veces nada. Lo único que estaban haciendo era llenar los bolsillos de aquellas personas que tomaron o toman la piedad como esa fuente de ganancia para comercializar con ella. Siguiendo los pasos de estos falsos maestros de un grupo de filósofos ambulantes en la época de que el apóstol Pablo escribe, había algunos hombres llamados sofistas. Estos sofistas eran sabios según el pueblo,
a la opinión de las personas que se aplicaban al negocio, por así decirlo, de vender la filosofía. Estos sofistas eso hacían, vendían la filosofía, tenían tendencias a hacer esto. Pretendían ser capaces de enseñar a los hombres y por una paga, de discutir inteligentemente. Eran hombres con unas lenguas suaves, excelentes oradores, que hacían parecer en verdad lo peor como algo muy bueno. Estos habían convertido la filosofía en un medio de hacerse ricos. Y muchos de los que pueden estar aquí en la carta a los Efesios podrían venir con esas costumbres. Y igual que estos sofistas, estos oradores ambulantes de pedir dinero, hacer negocio, esto lo llevarían, por supuesto, también a la iglesia de Cristo, a comercializar con la religión. Entonces, el punto es que a estos falsos lo que les interesa son los ingresos solamente. No les interesan las almas, no les interesan la vida de las personas. Lo único que ellos buscan es ingresos, dinero. Consideran pues la enseñanza y predicación no como una vocación, sino más bien como una carrera. Hay gente que se metió aquí no como de veras una vocación, un llamado que Dios les hizo, sino que se involucraron, se introdujeron en el ministerio de la enseñanza y de la predicación como una carrera solamente. Una carrera para que a mí me paguen lo que yo les puedo enseñar, lo que les puedo predicar. No era una vocación, ¿verdad que no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que pensar mucho, porque precisamente cuando alguien llega al ministerio, tenemos que analizarlo, cuál es la motivación por la cual se involucra en el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué se involucra en el ministerio? ¿Por qué quiere participar en esto? Tenemos que ver si en él reúne un requisito que diga que no es amante de ganancia deshonesta, porque tristemente es conocido que muchos han llegado al ministerio pastoral, al liderazgo, precisamente con esas pretensiones de ¿qué? De sacar provecho, de sacar ventaja, de sacarle dinero a los demás, y esto no debe de ser así. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien está buscando servir a Dios de esta manera, que tenga en verdad la vocación, que tenga el amor hacia Dios, el amor hacia las personas, y que no sea motivado por la ganancia. Por todo esto, hermanos. La Escritura ya nos nos dice bastante en cuanto a este interés, esta motivación de muchos hombres. En Tito capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo está hablando precisamente de estos hombres que están en Creta, que buscaban ganancia deshonesta, por lo cual él dice que es preciso tapar la boca, en versículo 11, capítulo 1, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Era un problema bien fuerte en aquella época, en aquel tiempo. Y el apóstol Pedro también, escribiendo a la iglesia, a los cristianos, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjese, con palabras, ¿qué dice? Fingidas. O sea, juegan muy bien la mente de las personas para poderlos engañar, para seducirlos. Y dice que hacen esa mercadería por la avaricia, por lo cual les dice que su tiempo de condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
¿Qué decir del versículo 14 que dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, el hijo de Beor, del cual amó el premio de la maldad. ¿Qué hizo Balán en aquel tiempo cuando un rey le dijo que maldijera al pueblo de Israel? Este Balán, el profeta, lo hizo, más bien no lo hizo, pero les dijo cómo debían de hacer caer al pueblo de Israel por avaricia, por dinero. Eso es lo que hizo este profeta en aquel tiempo. Ahora, estos perversos de la mente, de lo que el apóstol Pablo escribe en el versículo 5, siguen a lo largo de todo el tiempo en la iglesia. Se lo he mencionado. Estos son mensajeros de Satanás que roban pues al pueblo de Dios. Su afán es la avaricia. En verdad, estos que menciona Pablo se quedan pequeños muchas veces con los de hoy. En verdad se quedan pequeños. ¿Por qué? Hoy vemos templos suntuosos, magníficos, grandes templos. Hay muchos lugares así, de veras increíbles, que lo hacen. Vemos mucho lujo también en algunos. Vemos trajes de marca, reloj de marca, carros, yates, mansiones señoriales. Vemos tanto, hermanos, vemos tanto en estos falsos maestros. En verdad que no pueden esconder la codicia, la avaricia que hay en sus corazones. Estos los vemos alrededor de todo el mundo, son evidencia, están en todas partes, que están comerciando la piedad, prometiendo a través de ¿qué? De sanidades. ¿Qué dice? Ven y recibe tu milagro, ven y recibe tu sanidad. Haz de en ese momento, llama a tal número y vamos a orar por ti. Y te vamos a enviar algún artículo donde está ungido y eso te va a ayudar. Vas a recuperar tu salud. Se hacen tantas campañas a veces de sanidades, pero esto obviamente implica algo, ¿verdad? Implica que la persona, pues, dé algo también de él. Por ejemplo, pues, el dinero. Sanidades para enfermos, eso es lo que vemos. Milagros económicos. ¿Sabes qué? Tú necesitas un milagro económico. Siembra tantos pesos y tú vas a salir de esa crisis económica. ¿Y cuánta gente ha sido víctima en los Estados Unidos y aquí en Latinoamérica por personas así, que les prometen milagros, les prometen soluciones a los problemas? Tus problemas son por esto. Te vamos a ayudar, pero con esto tú tienes primero que sembrar para que puedas cosechar. Y esa siembra obviamente incluye dinero. Y muchas mentiras más que prometen, pero que no se cumplen. Esto es lo que vemos. Lo vemos. Entonces, la piedad, como le decía yo al principio, la piedad en este contexto es una falsa ganancia para ellos, para estos falsos maestros, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero comentar esto. Muchos estuvieron en lugares así, de muchas iglesias, y en aquellas iglesias eran seducidos, eran engañados con palabras fingidas, y pactaban y daban tanto dinero, daban, que esto también pues los ha llevado muchas veces a desconfiar del verdadero siervo de Dios, del siervo fiel, de aquel que en verdad ama a Cristo y ama a la iglesia. Por esas experiencias, como les comentaba yo anteriormente, que tuvieron en el pasado. El apóstol Pablo escribe que la verdadera ganancia en la piedad se va a desarrollar a través de el contentamiento. En el versículo 6
Dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces el apóstol Pablo condena la motivación que existía en estos maestros falsos para tomar la piedad como un negocio, pero en este verso 6 escribe que la piedad en verdad, la religión en verdad trae consigo una verdadera ganancia. Y obviamente la ganancia, ya se lo ha definido, es la manera de tener la provisión o de ganar por medio de ello la provisión para el maestro fiel a la palabra de Dios. El maestro que en verdad está enfocado en este ministerio por vocación y no por carrera. Él escribe esto para que los demás maestros, ancianos de la congregación entiendan que en verdad la piedad sí trae una gran ganancia. Una gran ganancia. Él ha escrito anteriormente que el obrero es digno de su salario. ¿Dónde dice? En esta primera carta, capítulo 5, versículo 18. O sea, todo aquel que está involucrado en el ministerio, pero es fiel a Cristo y a la palabra y a la predicación, ese obrero, ese maestro es digno de su salario, dice la Escritura. O sea, en ese contexto, la piedad es una gran ganancia para ellos. No para hacerse ricos, puntualizo, no para vivir en las comodidades materiales, no, sino en las provisiones que necesita para sus necesidades personales de él y de su familia. Entonces el razonamiento de Pablo es que es gran ganancia cuando se tiene la actitud correcta. Otra traducción de la Escritura en este verso dice, en la Biblia latinoamericana que uso frecuentemente, escribe: es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. A eso traduce. Entonces, para el maestro fiel a la palabra de Dios, el sentido de ganancia es cuando esa provisión que Dios le da está acompañada de contentamiento. Ahora, quiero definir lo que es la palabra contentamiento. La palabra contentamiento habla de satisfacción con lo que uno tiene. O sea, la palabra contentamiento da a entender que es un esquema mental totalmente independiente de las cosas externas que tiene en sí mismo más bien el secreto de la felicidad. Una persona contenta es aquella que se contenta con lo que tiene ahora y que aun cuando las cosas externas son adversas a él o a ella, eso no lo mueve del contentamiento de su corazón. Se mantiene en ese contentamiento, independientemente si tiene mucho o tiene poco. El contentamiento que el apóstol Pablo describe, pues, es que nunca depende de las posesiones, de las cosas externas. El contentamiento viene de una actitud interior ante la vida en el corazón. Ese es el contentamiento. Ahora, quiero ilustrar de lo que es una persona contenta. Ustedes
han leído acerca de Shakespeare, el dramaturgo, escritor, poeta inglés que vivió en el siglo XVI, él haciendo una escena del rey Enrique VI, él escenificando esto, haciendo esa escena, dice que el rey iba en un tiempo por lugares rústicos, incógnitos, y se encuentra a dos campesinos, y él les dice: ¿saben qué? Yo soy un rey. Y uno de los campesinos le dice: si tú eres rey, ¿dónde está tu corona? Para creerte, ¿verdad? Y la respuesta del rey es grande, es magnífica. ¿Por qué? Porque le dice: mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza. Mi corona no es de diamantes ni de piedras preciosas provenientes de la India. Mi corona se llama contentamiento. Una corona que muy pocas veces llevan los reyes, y no solamente los reyes, una corona que muy pocas veces se ve en la vida de las personas. El contentamiento. En verdad. Hay personas que no llevan esta corona en su corazón, no la llevan puesta, no la exhiben como algo bello, hermoso en su vida. Qué hermoso, qué bueno es ver a una persona, a un cristiano que irradia, que hace brillar su corona, no físicamente, en su corazón, de alguien que en verdad está contento con lo que tiene. La mente que ha aprendido a apreciar la belleza moral de la vida, tanto su relación con Dios como con los hombres, no puede inquietarse mucho por los reverses de la fortuna. Y lo que nuestra edad más necesita es ver a un hombre que tenga todo, pero que está dispuesto a contentarse con poco. Dice este comentarista que yo estoy citando, dice: por lo que a mí se refiere, humanamente hablando, no deseo nada. Un alma grande en una casa pequeña es la idea que me ha impactado siempre más que ninguna otra cosa. ¿Se entiende, hermano Oscar? ¿Verdad? ¿Se entiende? O sea, lo que más necesitamos en este tiempo es personas contentas, satisfechas por su relación que tienen con Dios, y no por lo que puedan tener o dejen de tener también. Qué bonito y qué embellecido es cuando una persona sí tiene todo, podemos decir que tiene mucho, pero que se contenta con poco. En verdad. Qué impactante es una vida así, hermanos, de una persona contenta. Ahora, el contentamiento, según Pablo, es cuando el corazón está desarraigado de las cosas temporales de este mundo y está arraigado en las cosas eternas. Como decía la canción Por encima del sol, ¿verdad? Que acabamos de cantar. Cuando el corazón está desarraigado de todo lo terrenal, de las cosas temporales, y está arraigado en las cosas eternas, entonces es cuando el hombre, el cristiano, puede encontrar el contentamiento en su vida, en su corazón. Pablo, para apoyar la idea de lo que es la piedad acompañada de contentamiento,
pasa a hablar de una de las realidades de todos los hombres, que es el nacer y morir. Verso 7, dice Pablo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Los hombres de todos los tiempos han entendido esta realidad. La han entendido que en este mundo nosotros llegamos sin nada. Y sin embargo, nada nos podemos llevar para la otra vida. Hay personas que no entienden la verdad de lo que dice la palabra de Dios. De tal manera, para desarraigarse de esas cosas temporales, terrenales, y enfocarse especialmente hacia lo eterno. Nosotros estamos enfocados hacia lo eterno porque todas estas cosas en este mundo algún día van a terminar. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta. Ahora, le comentaba que los hombres han entendido esta realidad, que nos toca vivir como hombres caídos en este mundo, que nada podemos sacar, nada podemos llevar, porque nadie puede sacar más de lo que ha introducido en este mundo. ¿Y qué ha introducido en este mundo? ¿Qué hemos introducido, hermanos? ¿Qué hemos introducido? Nada. Job, en el capítulo 1, versículo 21, después de todas las tragedias que le acontecieron a Job, que perdió a su familia, perdió sus ganados, perdió sus cosechas y una terrible enfermedad que le azotó, él en el versículo 21 del capítulo 1 de Job dice: desnudo llegué al vientre de mi madre y desnudo que volveré. Eso lo dijo Job. ¿Y quién era Job? Job era uno de los hombres más ricos en aquel tiempo. Era el más grande de todos los orientales. Job lo dijo. Y fueron las palabras de Job cuando dijo: nada, nada. ¿Por qué? Porque desnudo llegué y desnudo me voy a ir. ¿Y qué decir también de Salomón? En Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Salomón también habla en cuanto a esto de que nada hemos traído al mundo y sin embargo nada podemos llegar. Salomón fue también un hombre muy rico. Dios lo bendijo a Salomón con riquezas, con sabiduría, con muchas cosas le bendijo a Salomón. ¿Y qué concluyó Salomón en cuanto a esto de que nada podemos sacar, nada podemos introducir? Dice Eclesiastés 5, versículo 15: como salí del vientre de mi madre, desnudo así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Eso dijo. ¿Quién lo dijo? Salomón, el gran rey Salomón. Lo está diciendo él. ¿Qué dijo Cristo también en cuanto al rico avariento? En Lucas capítulo 12, versículo 15. Está enseñando acerca de una parábola y Cristo dice en cuanto a este hombre que tenía una tendencia muy fuerte hacia el éxito material. Él habla en capítulo 12, versículo 15, lo siguiente. Son palabras de Cristo. Fíjese, son las palabras del Creador, son las palabras del Señor, son las palabras del Rey de Reyes que gobierna por toda la eternidad y que todo le pertenece a Él, la gloria, la honra, la riqueza, la alabanza por los siglos de los siglos. Son las palabras de Cristo. ¿Qué dice en cuanto a esto? En versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo está diciendo: la vida del hombre no consiste en la abundancia, pues,
de los bienes que posee. Es Cristo hablando. O sea, porque nada podemos sacar, nada hemos traído, dice Pablo. Por eso debemos desarraigar todo eso que nos lleva y que llevó precisamente a esos falsos maestros a la avaricia. Lo único válido para el hombre, lo único válido que va a ser para el hombre, para la eternidad, ¿saben qué va a ser? Es su relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque una vida personal con Cristo proyecta, en verdad, una vida con una realidad hacia la vida futura. Eso es lo que proyecta, hermanos. Nuestra relación con Cristo. Eso es lo único que vamos a sacar. Eso es lo único que vamos a llevar. Lo único que vamos a llevar es lo que Cristo nos ha bendecido aquí espiritualmente. En toda, como dice, con toda bendición espiritual en lugares celestes. Es lo que nos vamos a llevar. Pero nada de lo material va a ir tras nosotros después de que partamos de este mundo. Nada podemos llevar. Alejandro Magno, el macedonio, ese conquistador del imperio griego, que a la edad de 33 años conquistó todo lo que él quiso. Un hombre con mucho éxito, con muchas riquezas. Se dice que cuando él murió, les dijo a sus siervos, a sus generales, cuando esté en el ataúd, pongan las manos fuera del ataúd, pónganlas fuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a dejarte las manos fuera del ataúd? Les quiero enseñar para que todos vean que estas manos que en un tiempo tuvieron el cetro del poder del imperio romano, que tuvieron la gloria, que tuvieron la riqueza, tuvieron lo que quiso, se están yendo con las manos vacías. Porque sin duda, dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos, ¿qué? Sacar. Nada podemos sacar. Entonces, el secreto para el contentamiento también no solamente es que nosotros desarraiguemos de las cosas temporales y que arraiguemos más el corazón hacia las cosas eternas. El contentamiento viene, según Pablo, cuando están cubiertas las necesidades más básicas de la vida. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo se incluye allí. Le está hablando a los ancianos fieles. Y también Pablo se está incluyendo. ¿Por qué? Porque Pablo era un predicador del evangelio. Pablo era un misionero. Pablo era un maestro. Pablo era un apóstol. Eso es lo que era Pablo. Y él se incluye también aquí y dice: estemos contentos con esto. ¿Con qué vamos a estar contentos? Con el sustento y el abrigo. Entonces, ese contentamiento viene cuando son cubiertas esas necesidades más elementales de la vida. Para el Hijo de Dios que tiene pues la perspectiva en las realidades futuras, el no poseer riqueza material no es un problema para él. ¿Por qué? Porque siempre va a tener esa perspectiva en lo eterno, y va a mantener una actitud interna de contentamiento en su corazón, para el Hijo de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Si tú tienes pues el sustento y tienes el abrigo, está contento con eso. ¿Sustento de qué habla? Habla del alimento, hermano Pedro. Habla del alimento. Fíjese lo que dice Pablo. Que tú tengas alimento para saciar tu estómago. Con eso debes estar contento. Fíjate que Pablo no dice
y también de acuerdo a los gustos de tu alimento para que estés saciado. ¿Verdad que no dice eso? No dice eso, dice solamente alimento. Y con el puro alimento que tú puedes saciar tu estómago, ¿verdad? Con eso debes estar contento. Porque eso es lo que la Escritura está diciendo. No está diciendo, pero si tienes un manjar sobre tu mesa y si vas a los mejores lugares de comida, no dice eso, dice, teniendo alimento, con eso estemos contentos. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento para saciarnos. Miren, somos nosotros bendecidos grandemente porque Dios, aún que nos da el alimento que necesitamos para la vida, Él nos da la bendición de poder alimentarnos con los alimentos que nos agradan y nos gustan. Esa es una gran bendición, hermanos. Es una gran bendición. ¿Por qué? Porque no todos estamos nosotros con un alimento que no nos gusta, sino que a ustedes les dice su esposa, ¿qué quieren de comer? Y su esposa se los prepara, ¿verdad? Entonces, teniendo alimento, aunque no con gustos, con eso estemos nosotros contentos. Una persona, cuando tiene hambre y que no encuentra un lugar donde comprar algo, y encuentra solamente una tienda ya abandonada en un ranchito, y encuentra un bolillo con un chile curtido que dice, venga, lo que sea, pero ahorita necesitamos alimentarnos y llenar este estómago, ¿verdad? Ya no pido chuletas, ya no pido costillas de Sancho. Si tiene frijoles y lo que tenga, démelo, porque es lo que necesito, ¿verdad? Entonces Pablo dice, con el alimento, y también habla Pablo sobre el abrigo. El abrigo habla de cubrirse, hermanos. O sea, con la ropa. Estar cubierto con la ropa. Tampoco no nos dice si traes un saco de marca, si traes pantalones de marca, tenis de marca. Dice, no, con que tu cuerpo esté cubierto, con eso debes de estar contento. ¿Verdad? No dice que uses las mejores marcas del mundo. No, sino con que el cuerpo se cubra, con eso, dice Pablo, es suficiente para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estemos contentos. Pero Dios todavía nos bendice grandemente, porque no solamente nos da una túnica que puede ser así, o un hule para ponernos y cubrirnos la desnudez, no, sino que aún nos da Dios la bendición de que tú puedes comprar una camisa X marca, un pantalón. Dios es tan bueno que todavía nos da esa gran bendición. Pero, hermanos, aquí vemos nosotros, pues, que habla del abrigo. Abrigo también en el griego quiere decir cubrirse de la intemperie, el tejado, o sea, teniendo con qué cubrirte el sol, la lluvia, el calor, el frío, con eso estés contento. Dios dice, si tienes eso, aunque no tengas tú una mansión o un palacio, un castillo, con eso debes de contentarte. Porque lo más importante es que te cubra el sol, calor y todo el clima, que no vivas en la intemperie, con eso debes de estar contento. Pero Dios todavía es tan bueno, sigo puntualizando, que no solamente nos da un techo, sino que nos da la bendición de poder acondicionarlo de la manera que nos agrada. Hermanos, dice Pablo, estemos contentos con el sustento y abrigo, dice Pablo. Pablo expresa, pues, que esto es muy importante. ¿Sabe que hace mucho tiempo los filósofos griegos, y particularmente alguno llamado Epicurio, hablando sobre esto, dijo lo siguiente, pero lo malo cito, no porque estemos enseñando sobre él, sino solamente para tener una idea lo que él habló en cuanto al contentamiento de las cosas esenciales de la vida. Para quien poco es bastante, para quien poco no es bastante, más bien, nada es bastante, ¿verdad? Para quien poco no es bastante, en verdad, nada es bastante.
Y luego dice, dame un panecillo de pan y un vaso de agua, y estoy dispuesto a rivalizar con Zeus en cuanto a felicidad. Es como si él dijera, si lo tradujimos ahora, dame un vaso de agua y dame alimento, un pan, y estoy dispuesto a rivalizar en cuanto a felicidad con el hombre más rico del mundo ahora. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Elon Musk dice, a ver quién es más feliz, de él o yo. Y no pido mucho, solamente además pido alimento, ¿verdad? Y qué beber, y a ver quién es más feliz, de él o yo. Eso es lo que dijo. Entonces es una verdad, pues, hermanos, que nosotros tenemos que entender en cuanto a esto de el contentamiento. Pero ahora, ¿es posible que alguien diga que está siguiendo la piedad y no tenga contentamiento en su corazón? ¿Es posible que alguien diga, yo estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo el Evangelio, estoy en el camino de la verdad, pero que no tenga contentamiento? Sí, sí es posible. Hay muchos que no tienen contentamiento en su vida. ¿Por qué? Porque hay quejas, hay murmuraciones, se afligen, se deprimen, porque no tienen algunas cosas. Estamos en esta época de la Navidad ahora, y el comercio y la publicidad y la mercadotecnia y el consumismo está a 1000 por hora. Está ahora. Y gente deprimida porque no tiene para comprarse aquello que anhela su corazón, como si de eso dependiera la vida de las personas, como si de eso dependiera el existir del hombre. Deprimidos, angustiados, porque no tengo. Hermanos, para muchos cristianos es muy fácil decir que tienen contentamiento. No, sí tengo contentamiento yo. ¿Cómo que no? Tengo contentamiento, pero si en verdad lo tienen o no lo tienen, a menudo se puede ver realmente si tienen contentamiento por sus gastos y hábitos de compra. ¿Verdad? De cómo gastan su dinero. ¿Cuáles son los hábitos que tienen en cuanto a sus gastos? La gente no está contenta. ¿Por qué? Ayer les decía a los hermanos, por ejemplo, un automóvil nuevo, el último, ¿qué diferencia tiene del año anterior? Muchas veces la diferencia es un foco, es una luz. ¿Pero qué? Pero yo quiero el nuevo. Un celular que tiene todo lo que tú necesitas, pero tú dices, yo quiero otro. Quiero el más nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Si sirven para lo mismo. ¿Cómo? La diferencia dice que está en el costo. Pero hermanos, hay gente que gasta y compra, pero en verdad eso puede demostrar una falta de contentamiento. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, pero si tienes el dinero, eso significa que Dios aprueba lo que tú estás comprando. Déjame decirte, no, si tú tienes el dinero para comprar, no significa necesariamente que Dios apruebe lo que tú haces con tu dinero. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho al hombre administrador de los bienes que Dios le ha dado, y Dios quiere que ese dinero que te da lo administres de una manera sabia, inteligente, y no necesariamente dices, si tengo el dinero, entonces significa que Dios dice que sí, puedo comprar esto. No necesariamente, no es así. Ahora, ¿qué tanto lugar tiene el comprar y gastar en tu vida? ¿Qué tanto?
lugar tiene para comprar y gastar en tu vida, para derrochar el dinero, para derrocharlo, para acumular, acumular. ¿Cuántas personas no hay que tienen una habitación llena de muchas cosas que no usan? Que en su momento compraron, pero ¿por qué compraron? Porque eso manifestaba una falta de contentamiento. Esto mostraba en ellos una satisfacción y una plenitud que ellos sentían al comprar y no encontraban esa satisfacción y esa plenitud en el único que puede darnos la verdadera plenitud, que es Cristo, el único que nos puede saciar. El único que puede saciar nuestra hambre con el pan verdadero que descendió del cielo, que es Cristo. El único que puede saciar nuestra sed. El único que puede hacer estas cosas que nos puede a nosotros dar, en verdad, la verdadera plenitud. Es Cristo. Y no las cosas materiales. No la riqueza. No esto, hermanos, que les comento. ¿Cómo le afectan las pérdidas materiales a su felicidad, a su contentamiento? Cuando pierde algo, ¿cómo se siente? Se siente desanimado, frustrado, deprimido, melancólico. Sí es cierto que las cosas cuestan, pero eso tiene que cambiar a nosotros el contentamiento, porque aquí la definición para contentamiento es independientemente de las cosas externas, de lo que suceda, el que ha aprendido a contentarse no le va a afectar de tal forma. ¿Qué tan feliz nos ponemos a veces con obtener las cosas materiales? Nos sentimos más contentos por acumular, por tener, que encontrar ese contentamiento en el Señor, en su presencia, en su palabra, en su reino. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, en verdad, porque estas preguntas deben de llevarnos a nosotros al análisis. Cuando vivimos y actuamos sin contentamiento, estamos intentando suplir necesidades en nuestras vidas, aparte de la comida y el abrigo. ¿Sabe cuál es una necesidad muchas veces en los hombres? Una necesidad de ser alguien en la vida. Una necesidad de sentirnos seguros y protegidos. Una necesidad de tener emociones y novedades en nuestras vidas. La mayoría de la gente trata de llenar estas necesidades con cosas materiales. Pero puntualizo. Pero la única realidad es que la única necesidad tiene que ser, que tenemos nosotros más profunda y que pueden ser satisfechas, es con nuestra relación personal que tenemos con nuestro Dios que nos creó. Es todo. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo enseña pues en esto. Entonces la piedad, la verdadera piedad, cuando es acompañada de contentamiento, entonces estamos nosotros en el lugar seguro, estamos avanzando hacia la dirección correcta. ¿Cuáles son las consecuencias graves de seguir la piedad con un corazón no contento? Es como el tercer punto. Consecuencias graves de seguir la piedad con un corazón no contento, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver nosotros aquí en capítulo 9, verso 9, verso 10. Dice verso 10: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Pablo escribe aquí para los que quieren. La palabra quieren significa los que desean, los que tienen un deseo intenso por ser ricos. Otras versiones de la palabra de Dios lo traducen así. Estos traen consecuencias graves
tanto en su vida como también consecuencias en el ámbito espiritual, según como se menciona en estos versículos. Pero la pregunta es, ¿quién quiere ser rico? ¿Quién es el que desea ser rico? El que no está contento, ¿verdad? El que no está contento. Ahora, quiero hacer un comentario sobre la riqueza en sí. No es pecado. No hay ninguna virtud tampoco en ser pobre, ¿verdad? Porque hay pobres codiciosos también. Entonces, Pablo aquí ha escrito algunas cosas que él no está condenando en sí el deseo, más bien la riqueza, que voy a estar viendo en el versículo 10, sino que él condena el deseo de ser rico. El deseo. El pecado no es ser rico, sino el desearlo ser. Porque aquí habla pues de un deseo intenso, una sed insaciable. Y sabe que el pobre quiere ser rico, ¿verdad? Quiere ser rico. Pero también hay un problema. A veces el rico quiere ser más rico todavía. Entonces, ¿qué es lo que Pablo condena? Es el deseo, el deseo, el deseo. Le digo, ¿quién quiere ser rico? Pues el pobre quiere ser rico. Es más, pues todos quieren ser ricos, todos. Es el problema que dice Pablo aquí, verso 9. ¿Y cuál es los peligros y las consecuencias de alguien que no tiene un corazón contento, que busca enriquecerse? Aquí dice que cae en tentación y lazo. Este deseo de riquezas tienta su corazón y lo aleja de las riquezas verdaderas, que son las riquezas eternas. Y no solamente tienta para alejarlo de las riquezas eternas, sino que también es una trampa, es un lazo en el cual no pueden escapar, siempre soñando muchos con riquezas y siempre poniendo su corazón en ellas, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que sucede. Es un lazo también que pone como si usted laza a un animal. Lo laza del cuello y lo lleva y lo lleva y lo lleva, porque siempre usted quiere más y más y más. Las bendiciones tienen que venir porque Dios las da, ¿verdad? Y a la forma que Dios las da. Y que Dios está detrás de todo esto, por supuesto. Tienen que venir. Pero cuando se convierte en esto, usted ha sido enlazado. Un deseo intenso, ha sido enlazado, caído en lazo, de la cual usted no puede escapar. Se le preguntó a un multimillonario, ¿qué necesita usted para ser feliz? Si tiene mucho. Y dijo, un poquito más. Voy a llegar a un tope, a un límite a mi tarjeta de crédito. Alguien puede pensar, y con eso voy a estar contento. Llega al tope y después, ¿qué dice? Vamos por más, a ponerle más capacidad y más. Hermanos, esto es peligroso. Esto es peligroso para el siervo de Dios. Es peligroso también para ustedes, ¿verdad? Porque esta es una de las consecuencias, es también que es llevado a la ruina y a la perdición. Aquí dice Pablo que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo hunde hasta sumergirlo hasta el fondo del mar, del cual no puede salir. Y los lleva a una perdición, a una ruina.
estos maestros falsos pensaban tener gloria a través de las ganancias, pensaban obtener riquezas, dice Pablo aquí en el versículo 5, pero lo único que han encontrado en su afán de hacerse ricos y utilizar la piedad como negocio, es que lo único que han encontrado es destrucción y ruina. Procuraban alcanzar esa gloria en las riquezas y solamente consiguieron ruina. Descuidaron sus almas inmortales también. Su vida de pecado los separó verdaderamente de la relación que ellos tenían con Dios. Esto es lo que vemos. Fueron arruinados porque Pablo dice, en verdad, las riquezas no producen la verdadera felicidad. Lo único que encontró fue destrucción y ruina, tanto, hermanos, como en lo físico, como también en lo espiritual, ellos. El corazón no contento, sus consecuencias es que lleva a los hombres también al amor al dinero. Amor al dinero. El amor al dinero aparta a los hombres de la fe. Dice en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo. Que alguien tenga dinero no es malo, ni lo vamos a condenar. ¿Verdad que no? Que una persona tenga riquezas, no. ¿Por qué? Porque Abraham fue rico. Job fue rico, Salomón fue rico, Isaac fue rico, Jacob fue rico. Entonces, en sí, el que una persona sea rica no es malo. O sea, no condenamos la riqueza, no exaltamos la pobreza como virtud, no. Hay que ver lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí mismo, sino el amor que las personas tienen hacia el dinero. En el griego dice amantes de la plata. Amantes de la plata. Entonces el dinero no es la causa de todos los males en sí, sino el amor a él. ¿Y por qué el amor al dinero? La raíz, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué es la raíz de todos los males? El amor al dinero. O sea, hay muchas raíces que producen maldad, pero aquí Pablo pone el amor hacia esto, hacia la plata. ¿Sabe por qué? Porque el dinero lleva a las personas a la envidia. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Aman el dinero y tienen envidia de los demás. Ay, mira, ya se compró un carro, ya hizo una casa. Mira, y tú nomás no puedes hacerme nada. Hombre, dicen mujeres. Mira, la vecina ya trae un vestido nuevo y tú, tengo que salir con el vestido en todas las fiestas, en las fotos, porque tú no me has comprado el vestido, ¿verdad? Y muchas cosas. El amor al dinero lleva a la envidia, a envidiar a los demás. ¿Y por qué yo no tengo? Si trabajo y trabajo y trabajo. Y la envidia resalta allí. El amor al dinero lleva al robo. Estás en un trabajo y ¿qué haces? Amas el dinero y te lleva a robar. Y por amar el dinero te despiden y te corren del trabajo por ratero, por desíntegro. ¿Por qué? Porque amas el dinero. Porque el amor al dinero a esto lleva, a la deshonestidad. Lleva al egoísmo, solamente a pensar en mí, lleva al fraude, a hacer fraude, a olvidar a Dios también. El amor al dinero en verdad lleva a muchas cosas. ¿Qué causó que el joven rico se alejara de Cristo? ¿El amor a qué? A las riquezas.
¿Qué hizo que el rico insensato en Lucas se engañara a sí mismo? A las riquezas. ¿Qué hizo que el hombre rico descuidara a Lázaro? El amor al dinero. ¿Qué hizo que Judas traicionara al maestro y después se suicidara? El amor al dinero. ¿Qué hizo que Ananías y Zafira mintieran? ¿El amor a quién? Al dinero. ¿Qué hizo que Giesi le dijera a Naamán el leproso: oye, mi amo me mandó y me dijo que siempre sí quiere la plata y los vestidos? Me dijo que llegaron 2 siervos profetas y que los tiene en su casa y los quiere, ¿verdad? ¿Qué fue? Que le pidió la codicia. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el mal? La lepra para él. Se han desviado por amor al dinero, dice Pablo aquí, se han extraviado de la fe. Hermanos, ¿por qué muchos se extravían de la fe? Por el amor al dinero, por el amor a las cosas materiales también. Hermano, no voy a venir 4 o 5 meses, ¿me da permiso para faltar? ¿Ausentarme de la iglesia? Como alguien dijo, ¿ausentarme de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ausentar de la iglesia? Es que tengo tantas deudas que no las puedo sacar, tengo que trabajar hasta domingos, tengo que trabajar todos los días. Ahora, ¿por qué estás así? ¿Por qué te endeudaste? Muchas veces es por el corazón codicioso que anhelaba cosas materiales, y no fuiste prudente y sabio, y por eso estás en lo que estás ahora. ¿Y qué hace? Que el amor al dinero te extravíe, te aparte de la fe. Es en verdad que son algunas de las razones por cuales muchos cristianos se apartan de Cristo, se apartan de la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos? Que esto trae una consecuencia fuerte en su vida, grave. ¿Por qué? Porque se enfrían, decaen espiritualmente, porque no fueron sabios, porque no pensaron en las compras que iban a hacer, y por eso se dejaron seducir por su corazón engañoso, y ahora piden permiso para no venir a la iglesia. Como si un hombre dijera: sí, cierto, te doy permiso y estás bien con Dios. No, el permiso pídeselo a Dios, a mí no me lo pidas, ¿verdad? Si Él te dice que está bien, si encuentras en la Biblia que te dice que sí, adelante. Solamente soy un hombre mortal, ¿verdad? Hermanos, se han descarriado, se han extraviado y fueron traspasados a muchos dolores, dice Pablo, a muchas dolencias. La codicia provocó todo tipo de dolores que consumen, ya sean dolores en el cuerpo o de la mente o de ambos. El término dolores en este versículo se refiere a ser consumido de ambas partes, que trajeron dolencias a su vida, a sí mismos, por esto. No sé, mi hermano Pedro, estoy terminando, usted como médico, ¿cuánta gente no llega a su consultorio con dolencias físicas y con estrés y todo, porque parecen máquinas de trabajo y se obsesionan tanto por tener, y que caen, ¿verdad? Físicamente, mentalmente, caen, espiritualmente, caen, ¿verdad? Hermanos, entonces, ¿qué nos enseña Pablo en esto? Le dice a Timoteo: si hay alguien que predica por dinero, apártate de él, apártate de los tales. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres y te puedes hacer igual que ellos, que estos falsos maestros.
te pueden influenciar y después tú puedes ver que ellos al ser codiciosos y predicar por ganancia deshonesta, tú puedes caer en lo mismo. Apártate de los tales, Timoteo. ¿Y qué les dice a los maestros fieles? Estén contentos con lo que tienen y no tomen la piedad como fuente de ganancia como estos. Conténtense con lo que Dios provee para ustedes, teniendo sustento y abrigo. Dense por satisfechos, porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en gozo, en poder, en Espíritu Santo. El reino de Dios lo estamos esperando de allá. Esto solamente es algo transitorio. Le está diciendo Pablo esto. Aprendan. No vayan tras la codicia, porque los va a destruir, los va a engañar, los va a perder. Lo que Pablo nos dice a nosotros. Y a nosotros como maestros, como predicadores, tenemos que cuidarnos de esto. Pero no solamente para nosotros, sino también para ustedes, hermanos. ¿Qué tanto contentamiento hay en su vida? ¿Hay contentamiento? ¿Hay satisfacción? ¿Está contento con lo que Dios ha provisto hasta este momento? ¿O está renegando? ¿Está codiciando? Esta es una enseñanza para aprender que la verdadera piedad, la práctica de la piedad, el servir en la piedad, viene cuando nosotros estamos satisfechos con lo que Dios ha provisto. Vamos a orar, hermanos.